Organizaciones, perspectivas, proyectos, acción. ¿Cómo va Soacha en temas de género? Multidiversal y conversatorios sobre género. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en este momento aquí en Uniminuto Televisión. Les damos la bienvenida. Es un placer para mí recibirlos en este espacio Multidiversales, un nuevo espacio de Uniminuto Televisión Soacha, del programa de comunicación y periodismo del Centro Regional Soacha de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este espacio es un espacio nuevo que estamos generando dentro de un proyecto de proyección social en el cual esperamos poder compartir con distintas organizaciones, líderes que han venido trabajando todo el tema de género para conocer distintos aspectos, discusiones, movilizaciones, experiencias que se han venido trabajando alrededor de este tema aquí en nuestro municipio. Entonces, este es el espacio que estamos trabajando el día de hoy, en nuestra primera entrega, nuestro primer conversatorio, y yo estoy muy contento y muy emocionado porque tengo el gran honor de contar con una gran invitada que de verdad estoy muy, muy feliz. Muchas gracias de verdad, Clemencia López, una gran líder muy reconocida aquí en el municipio en todo este tema de la lucha por los derechos de la mujer. También líder de la Casa Ernestina Parra, que ahorita hablaremos un poco sobre eso. Entonces quiero darte la bienvenida, Clemencia, de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy buenas tardes para todas, todos y todas las personas que están ahí siguiendo esta transmisión. Muchas gracias, Alexander, por esta invitación. Muy contenta de estar acá participando de este hermoso programa. Bueno, qué chévere. De verdad que te agradezco un montón la disposición, disponer del tiempo para esta invitación que hemos tenido acá el día de hoy. Y pues nada, vamos a arrancar, digamos, con una pequeña conversación. La idea del día de hoy es trabajar el tema de la política pública de mujer y equidad de género en el municipio. Sin embargo, antes de entrar en ese tema, yo quisiera, Clemencia, que nos contaras un poco sobre tu propia historia de liderazgo acá en el municipio y además sobre la Casa Ernestina Parra, a la cual perteneces, que me parece un proyecto muy interesante, un espacio muy interesante que se ha venido trabajando. Entonces, pues cuéntanos, ¿cómo ha sido tu historia en esto del liderazgo desde el tema de género y el tema de los derechos de las mujeres? ¿Cómo ha sido esa lucha acá en el municipio? Bueno, ese proceso de liderazgo se remota al año 2001, cuando inició a participar de un proyecto que desarrollaba la Fundación Menonita Colombiana para el Desarrollo, MINCOLDES, un proyecto para familias y para mujeres. Entonces, a partir de ahí, del año 2001, empieza como todo ese proceso de formación a nivel personal y ya pensar más a nivel, digamos, de organización, de procesos de mujeres. Digamos que ha sido un proceso que ha venido, digamos que he venido desarrollando, también se ha convertido como en mi proyecto de vida todo este tema de la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, básicamente aquí en el municipio de Soacha, aunque hemos participado a nivel departamental y con algunos procesos a nivel Bogotá, pero siempre nos hemos mantenido acá en el municipio. A partir, digamos, de todo ese proceso que hemos venido adelantando con otras compañeras, a partir de esos sueños que nos hemos proyectado, pues surge lo que se conoce hoy como la Casa Ernestina Parra, un espacio amigo y amiga de las mujeres, un espacio donde las mujeres pueden, digamos, sentirse seguras, tranquilas, podemos confabular juntas, escucharnos. La Casa Ernestina Parra, digamos, es un proyecto acompañado por la organización Central, acá en el municipio de Soacha, y básicamente lo que realizamos allí, tenemos como varios servicios. Uno de ellos es todo el tema de acompañamiento psicosocial,
sea, contamos con un equipo bien interesante en la casa, una abogada, una psicóloga, un trabajador, un compañero que nos apoya en todo el tema de comunicaciones y 2 lideresas del municipio. Entonces, los servicios, entonces el acompañamiento psicosocial lo realiza la psicóloga mediante 5 procesos de terapia breve y también ofrecemos el tema de acompañamiento de asesorías jurídicas que, digamos, contamos con una abogada que también maneja el tema de género. Adicionalmente a ello, pues hacemos procesos de formación. En este momento nos encontramos desarrollando el curso de liderazgo en ciencia política y también acompañamos los procesos de movilización e incidencia. También realizamos Cinefor. Es un espacio muy, muy bonito. La Casa Ernestina Parra, donde pues digamos las lideresas que estamos vinculadas, pues ha sido todo un proceso de construcción colectiva, de poner a andar esos sueños que hemos ido pensándonos durante todo este tiempo. Oye, qué chévere esto. Y además estaban cumpliendo años ahorita, ¿no? Está cumpliendo la Casa Ernestina Parra 2 años. Vi que estaban por ahí de celebración. ¿Cómo fue esto? Sí, digamos que la casa en sí arranca, digamos, en el marco de un proyecto que se llama Voces de Mujeres. En ese sentido, ya completamos 2 años de funcionamiento. En este momento nos financia la organización Focus Frauen de Suiza y digamos que pues ahí nos hemos ido manteniendo. No es fácil, digamos, durante todo este proceso de pandemia, porque arrancamos y básicamente nos cogió todo el tema de pandemia, de cambiar de la modalidad de todo lo teníamos a nivel presencial y nos tocó realizar todas las acciones de formación, de acompañamiento, de asesorías de manera virtual. Pero muy contentas porque nos hemos mantenido ya 2 añitos y ahí proyectamos seguir continuando con ese espacio de la Casa Ernestina. Cabe anotar que es un espacio alternativo para las mujeres, o sea, no surge de las mujeres para las mujeres. Excelente. Y yo creo que esa es precisamente una de las marcas de todo este trabajo, ¿no? Precisamente ese liderazgo que es fundamental de los procesos de base. Entonces, yo quisiera un momentico ver uno de los videos que tienen allí en Facebook, precisamente, donde se habla de este tema de los 2 años. Vamos a verlo rápidamente y ya volvemos. Casa Ernestina Parra es un proyecto de Centrap que durante 2 años ha permitido a mujeres del municipio de Soacha obtener logros personales y colectivos mediante servicios de formación en temas de género y derechos humanos, asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial, donde las mujeres se reconocen como sujetas de derechos y se empoderan para transformar su condición social y de violencia, fortaleciendo su participación y la incidencia en sus territorios. Durante este tiempo hemos realizado 90 acompañamientos psicosociales a mujeres víctimas de violencia, 131 asesoría jurídica y también han participado 726 mujeres en los procesos de formación. Hazañas que han promovido el mejoramiento de la calidad de vida, no solo de las mujeres, sino también de sus familias, al visibilizar las violencias basadas en género, creando espacios de concertación y generando más oportunidades para la exigibilidad de derechos de las mujeres, contribuyendo al desarrollo de un municipio equitativo y digno. En el marco del proyecto Mujeres Empoderadas por una Vida Libre de Violencias, hemos venido realizando talleres y cursos virtuales y presenciales como taller de violencia simbólica, taller de seguridad alimentaria, taller de derechos de las mujeres, historia de los derechos de las mujeres y taller de violencia y inasistencia alimentaria. Actualmente nos encontramos realizando un curso de liderazgo e incidencia política para las mujeres del territorio. Esta lo vamos a hacer con una universidad y va a ser semipresencial con la duración de 120 horas. Nuestro anhelo es continuar con los servicios que ofrecemos desde la Casa Ernestina. Igualmente, convertirnos en un referente
de atención a mujeres víctimas de violencia en el departamento y también en nuestro municipio. Bueno, allí está el maravilloso trabajo de la Casa Ernestina Parra, cumpliendo años. Qué maravilla, feliz cumpleaños a la Casa Ernestina Parra. Oye, qué bonito trabajo este que ustedes han venido realizando allí, de verdad que es una cosa muy especial y muy importante para el municipio, todo lo que han venido haciendo. Yo te invité precisamente además porque tu historia de liderazgo me parece bien, bien interesante, bien importante para el municipio. También allí encontramos toda esta historia de construcción de la política pública de mujer y equidad de género del municipio. Tú hiciste parte de toda esta construcción y conoces muy bien el tema. Entonces, quisiera que entráramos a hablar un poco acerca de esto. ¿Qué es, digamos, un poco para la gente que no conoce el tema, qué es esto de la política pública de mujer y equidad del género del municipio de Soacha? Creo que apagaste el micrófono, no te estoy escuchando. Vale, sí. He traído de pronto algunos conceptos de política pública, porque nos pasó que cuando empezamos a realizar todo este proceso de política pública, las mujeres y las demás personas, hombres y mujeres, entendían eso como un proceso electoral, o sea, lo relacionaban con el tema de todo el tema de la coyuntura de política electorera. Entonces, voy a permitirme leer, digamos, dos conceptos. Uno, de, digamos, una persona que escribe sobre ese tema de políticas públicas, que es André Roth, y él dice que existe la política pública siempre y cuando las instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático. Nosotras, cuando realizamos ese proceso de política pública, digamos, en los procesos de sustentación conceptual, tomamos la definición del profesor Luis Carlos Valencia, donde él define la política pública como el conjunto de sucesivas respuestas del Estado o de un gobierno específico frente a situaciones consideradas socialmente problemáticas. Entonces, las políticas públicas precisamente les va a permitir al Estado atender esas problemáticas. En este caso, el tema problemático es todo lo que tiene que ver con las violencias contra las mujeres, toda esta desigualdad que tenemos las mujeres frente a muchas situaciones, como el tema, por ejemplo, de la participación política. A pesar de todo un marco normativo, se sigue viendo que la mayor representación se da en los hombres, más no en las mujeres, en los cargos, por ejemplo, en las listas, ya las personas, ya en la conformación de las corporaciones como consejo, como asambleas, como senado. Congreso, así sucesivamente vemos que hay como unas situaciones problemáticas y de desventaja de las mujeres frente a los hombres en esta sociedad. Entonces, vimos la necesidad, digamos, desde las organizaciones de mujeres, avanzar en la construcción de esa política pública. Claro que sí. Oye, esa aclaración que haces es muy importante porque cuando la gente habla de política, digamos que hay unos malentendidos tremendos sobre el tema de la política, ¿no? Se confunde con todo este tema electoral, con el tema partidista también, y se olvida un poco que la política precisamente es todos esos acuerdos que generamos como sociedades para poder, pues, vivir en sociedad, ¿no? Y también digamos que muchas veces se tiende a confundir también con las administraciones propiamente, que están en determinados momentos, mientras que realmente las políticas tienen un mayor alcance. Creo que además eso es una de las importancias, por ejemplo, de esta política que ha tenido una trascendencia más allá de las distintas administraciones que han pasado por el municipio, precisamente además porque hay una construcción de base muy fuerte y muy interesante. Es decir, esta política no es que tenga que ver con esta actual administración o con la pasada, sino es un proceso que surgió precisamente de base, ¿no? Y tengo entendido también con el apoyo de Centrap. Yo no sé si tú nos pudieras contar un poco cómo fue ese proceso de construcción de la política pública
de mujer y equidad de género. Vale, digamos que para hablar de la política pública tiene como unos antecedentes. Un primer antecedente que podemos hacer referencia es a un diagnóstico que hace UNIFEN en su momento y ONU Mujeres en el 2005. Era un diagnóstico sobre mujer y género acá en el municipio, el primer diagnóstico. A partir de ahí, entonces, se ve la necesidad de construir una agenda de las mujeres. Era en el 2007, 2006, 2007, y se tituló la Agenda de Intereses Comunes. En esta agenda, digamos que tenía también unos ejes, por ejemplo, el tema de la no violencia, el tema de participación política de las mujeres, el tema, por ejemplo, de los procesos organizativos. A partir de ahí, entonces, a partir de esta agenda, empezamos a hacer todo un trabajo muy fuerte con candidatos por ejemplo, mediante la firma de pactos con los candidatos de ese entonces. Como tú lo decías, esta política pública no es del gobierno de turno, básicamente ya comprometido desde su proceso de formulación, ya llevamos cuatro periodos de gobierno. Desde el 2007 que empezamos todo el proceso de incidencia, en 2010 que se hace todo el proceso de formulación. Esta política pública, digamos que los modelos de las políticas públicas, hay un modelo que es el de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que es, digamos, las instituciones del Estado quien hace todo ese proceso de formulación. Esta política pública se conoce, digamos, por el modelo de abajo hacia arriba, que digamos que es las mujeres, el movimiento de mujeres, posicionando esa problemática y esa necesidad de formulación de política pública. En ese sentido, Centrap, digamos, desde el 2007 hace presencia en el municipio de Soacha desarrollando una serie de proyectos y no solamente desarrollándolos, sino dejando capacidad instalada para todo ese proceso de incidencia. Entonces, hacia el año 2010, junto con ONU Mujeres, se gestiona un proyecto ante la Agencia de Cooperación de las Naciones Unidas, el UNDEP, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Democracia, y ellos financian, digamos, todo el proceso de formulación de la política pública. Entonces ahí ha jugado un papel muy importante tanto las ONGs, en este caso Centrap, las Naciones Unidas a través de ONU Mujeres en su momento, ya más adelante en el proceso pues de adopción de la política pública también participa el ACNUR, por ejemplo, también lo hace, digamos, desde el inicio, y también el PNUD. Pero básicamente ha sido como un proceso de construcción de esa política pública donde las organizaciones de mujeres han tenido como un papel muy relevante en todo su proceso. Claro que sí, además que, digamos, si no fuera de esta manera, ¿no? Esta construcción de abajo hacia arriba que tú mencionas, a pesar de que, claro, existe todo este apoyo institucional que es fundamental para poder sacar adelante toda esta iniciativa, pero es precisamente ese proceso de base el que le da la continuidad a toda esta política pública y a su implementación también, ¿no? Es decir, si no hay un proceso de base, pues se puede caer cuando se van las organizaciones que apoyan, ¿no? las ONGs. Entonces creo que ese constante trabajo de las organizaciones ahí me parece que es fundamental, ¿no? Que, digamos, qué actores estuvieron ahí involucrados desde el territorio, cómo se fue ese trabajo territorial, porque además, por lo que he podido averiguar, los documentos que he visto y todo esto, un trabajo tremendo de mucho tiempo para hacer esta construcción con las mujeres en los territorios, en los barrios. Entonces, no sé, ¿qué organizaciones estuvieron allí presentes y cómo fue ese trabajo directo con las mujeres de la población? Que también me parece muy interesante y muy valioso para todas las organizaciones sociales del municipio, ver el nivel organizativo que tienen las mujeres en el municipio. Es algo de lo que poco se habla, ¿no? Pero creo que si hay un sector social en el municipio que se ha movido, que ha sido fuerte y constante, es definitivamente los movimientos de mujeres. ¿Cómo fue ese trabajo?
Bueno, el proceso de formulación de la política pública de mujer y equidad de género, digamos que se hizo mediante, en primer lugar, teniendo en cuenta un poco los lineamientos que da la ley 152 sobre la formulación de plan de desarrollo. Entonces quisimos también como adoptar en nuestro proceso de formulación. Entonces lo primero que se hizo fueron una serie de encuentros en las 6 comunas y en los 2 corregimientos, donde participaban, digamos, mujeres de estos lugares y plasmaban esas necesidades, pero también las alternativas de solución. Para ello, entonces, muchas de las organizaciones de mujeres acompañaron esos procesos. Entonces, uno podía referenciar cuando se hizo en la Comuna 3 la Red de Mujeres Emprendedoras y Productivas, cuando se hizo en la Comuna 2 Familias para el Progreso, FAPRO, también la Alianza de Iniciativa de Mujeres por la Paz, IMP, también estaba ahí como, tenía, digamos, un trabajo bien importante aquí en el municipio, entonces también estaba acompañando todo ese proceso, algunas ONGs, digamos, también apoyando todo este proceso. La mesa de organizaciones de mujeres del municipio de Soacha, que era un espacio de articulación de organizaciones, también era como una organización dinamizadora de ese proceso. Y cabe anotar que también los medios de comunicación locales jugaron un papel muy importante en todo ese proceso de acompañamiento, en la difusión de todo lo que hacíamos frente al tema de formulación de la política. Oye, sí, precisamente de eso quería que habláramos, porque hay toda una estrategia comunicativa, toda una campaña comunicativa que se formula para la divulgación de esta política pública, ¿no? Que me parece además uno de los trabajos más bonitos, más interesantes también de resaltar allí. Y quisiera que antes precisamente de entrar a hablar de este tema de cómo fue ese proceso de comunicación, porque es bien interesante, ¿no? No es solo formular la política pública, sino también que el municipio la conozca, porque si no la conoce, pues también pues, se puede quedar ahí un poco quieta. Entonces vamos a ver un video que se realizó, que es parte, digamos, de todo este ejercicio comunicativo, y volvemos a charlar sobre este proceso de comunicación que se realizó alrededor de esta política pública. Vale. ¡Hey! ¡Arriba mujeres! ¡Oh! No nos dejemos callar. Tenemos derecho, ¡oh! A la libertad. ¡Hey! ¡Arriba mujeres! ¡Oh! No nos dejemos callar. ¡Hey! Tenemos derecho, ¡oh! A la libertad. Como quieras, donde quieras, siéntenos. Como quieras, donde quieras, escúchanos. Como quieras, donde quieras, dame amor. Si te gusta mi canción, apóyanos. Las mujeres adultas y adultas mayores queremos convivencia y una equidad para construir la libertad y así poder vivir en paz. Arriba mujeres, oh, no nos dejemos callar. Tenemos derecho, oh, a la libertad. Arriba mujeres, oh, no nos dejemos callar. Tenemos derecho, oh, a la libertad. Como quieras, donde quieras, siéntenos. Como quieras, donde quieras, escúchanos. Como quieras, donde quieras, dame amor. Si te gusta mi canción, apóyanos. La mujer es un tesoro que debemos cuidar. Tenemos derecho a la dignidad. Lucharemos con justicia y decisión y así lograr participación. Arriba mujeres, oh, no nos dejemos callar. Tenemos derecho, oh, a la libertad. Arriba mujeres, oh, no nos dejemos callar. Tenemos derecho, oh, a la libertad. Como quieras, donde quieras, siéntenos. Como quieras, donde quieras, escúchanos. Como quieras, donde quieras, dame amor. Si te gusta mi canción, apóyanos. Arriba mujeres, oh, no nos dejemos callar. Tenemos derecho, oh, a la libertad. Arriba mujeres, oh, no nos dejemos callar. Tenemos derecho, oh, a la libertad. Como quieras, donde quieras, siéntenos. Como quieras, donde quieras, escúchanos. Como quieras, donde quieras, dame amor. Si te gusta mi canción, apóyanos.
Oh, únete, decídete, anímate y ven pa' acá. 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 Bueno, ahí tenemos el videoclip de Arriba Mujeres, qué trabajo tan bonito. Ya me dieron además ganas de bailar y todo acá con ese ritmo tan guapachoso. Estoy que me bailo ya aquí. Sí, era nuestra canción de la política, el jingle, ¿cómo se llama? Y era bien pegajoso. Claro que sí. Unas chicas de la Comuna 4. Oye, súper bonito este trabajo y esto hace parte de toda una campaña que se realizó para difundir la política pública. Entonces, me gustaría ahora sí que nos contaras cómo fue este trabajo de divulgación y cuál es la importancia del trabajo de divulgación de esta política pública, por qué se realiza y cómo fue, digamos, ese paso a paso de este trabajo de divulgación. Vale, pues quería antes de responder tu, tu pregunta, contar una vez que se hace el proceso de formulación, por los encuentros en las 6 comunas, reuniones y talleres con mujeres de ciertos sectores, mujeres afro, mujeres indígenas, se consolida en un documento. Una vez que se consolida el documento, viene todo el proceso de adopción, que era como que mediante un decreto, fue lo primero que tuvimos como algo normativo, que fue el decreto 021 del 2011, para su proceso de adopción. Y una vez que teníamos ya el proceso de adopción mediante ese decreto, vino como todo ese proceso pues de difusión de la política pública. Pues ya después de todo ese proceso de la adopción, nosotras queríamos como movimiento de mujeres que fuese aprobada por acuerdo. Por eso van a encontrar que la política pública de mujer y equidad de género del municipio de Soacha está adoptada por el acuerdo 025 del 2015 y un segundo acuerdo que modifica algunas, sobre todo los ejes programáticos de la política, que es el 026 del 2016. Entonces, en ese proceso de difusión de esa política, se hizo toda una estrategia de comunicaciones. Esa estrategia de comunicaciones, en primer lugar, lo que se hizo fue la construcción colectiva con las mujeres de la imagen de la política pública. Entonces, que como la política pública en su estructura, digamos, tiene unos objetivos, un objetivo general, un objetivo específico y unos objetivos por cada eje programático. Y diría yo como que el centro, como el corazón de esa política pública son los ejes programáticos, porque esos ejes son los que representan cada eje representa un derecho de las mujeres. Entonces encontramos el eje primero que es construimos paz y equidad para las mujeres víctimas del conflicto armado, el segundo, Soacha justa y libre de violencias contra las mujeres y así sucesivamente. Entonces, cada eje programático representaba un derecho y entonces quisimos que cada eje fuera representado también por un color. Por eso prácticamente era coger como la paleta de colores del arco iris y llevarlo pues a la política, nuestros colores de la política pública. También, digamos que en ese marco de esa estrategia de comunicaciones, se hizo todo un proceso de publicación. Entonces tenemos, por ejemplo, lo primero que publicamos fue este libro. Mira, acá está la paletica de colores que les acabo de mencionar. Voy a acercarlo un poco más a la cámara para que la podamos ver. Y este es el logo que construimos también colectivamente. Qué bonito. Mira, ahí está.
Y entonces, digamos que después de esta publicación, también junto con un grupo de mujeres voceras de esa política pública se hizo todo un proceso de difusión. Yo recuerdo que volvimos nuevamente con algunas compañeras a los territorios donde estuvimos a hacer ese proceso de difusión y de contar qué fue lo que quedó sistematizado, digamos, una vez que se hizo todo el proceso de los encuentros. También se colocó una valla aquí en la 22, donde también, digamos, queríamos que tuviera, digamos, mayor visibilidad y que muchas mujeres conocieran que hay una política pública de mujer y equidad de géneros en Soacha. Se hizo toda una presencia en medios de comunicación, entonces por ahí creo que hay un video donde habla de la estrategia de comunicación. Se hizo presencia, digamos, permanentemente en los diferentes medios de comunicación locales. Por eso yo decía que un aliado importante, un actor importante en este proceso, tanto de formulación como de difusión e implementación, han sido los medios locales del municipio, los medios de comunicación locales. Y también nosotras nos íbamos a las ciclovías a entregar un volante sobre la información de la política pública. Ya era un plegable. Aquí lo tengo, precisamente todavía lo conservo. Este plegable lo entregábamos y era básicamente con las mujeres de Soacha la política pública sí va. Entonces, esa era como, digamos, como la estrategia de comunicaciones era recogida a través de, digamos, de esta frase que con las mujeres de Soacha la política pública sí va. Entonces, esta fue la que también se hicieron muchas piezas comunicativas, como manillas, como sombrillas. Aquí hay unas mujeres con la sombrilla, miran sí, por ahí hay un video donde quizás ahorita veamos algunos fragmentos donde se ven estas mujeres marchando, desfilando creo que en la séptima, por ahí se veían ellas con sus sombrillas verdes, llevando ahí parte de la estrategia de comunicación. Qué bonito eso. Con diferentes piezas comunicativas, la presencia en medios, también se hicieron cuñas por cada radiales que fueron transmitidas en su momento. Y digamos que desde esa época, y yo sé que aquí de repente están conectados muchos compañeros comunicadores sociales, periodistas, desde esa época no se ha vuelto a hacer como una difusión digamos, de esta política pública, se ha quedado un poco como quieta, ya sabemos que hay un todo, digamos, los acuerdos municipales que la respaldan jurídicamente, pero pues ese tema de las comunicaciones y sabemos que ha llegado muchísima gente, muchas mujeres hoy en día al municipio de Soacha, por ejemplo, en esa época no estaba Ciudad Verde, por ejemplo, todo el tema de la migración. Entonces también es necesario, por ejemplo, retomar con el apoyo de ustedes nuevamente algunas estrategias de comunicación para poder difundir la política pública. De repente también hacerle unas modificaciones pues a la luz de lo que a la luz coyuntural, con todo el tema de pandemia, con todo el tema de lo que se ha venido viviendo en los últimos años. Esta política pública, por ejemplo, nunca ha tenido un proceso de evaluación, por ejemplo, que permita, porque digamos que ahí vamos a retomar el ciclo pues de la política pública, que empieza con la identificación de un problema, que eso pues digamos fueron las mujeres que posicionaron esto y a través de la línea base en su momento se construye, digamos, y se sustenta todo lo que tiene que ver con esa identificación del problema. Después viene el proceso de formulación, que es el que les acabo de contar, que fuimos a las comunas, a los corregimientos, escuchamos a las mujeres. Después viene un proceso de adopción, que es todo el tema de que se adopta en el primer momento por decreto municipal y en un segundo momento por acuerdos municipales. Y un tercer, digamos, momento que tiene que ver básicamente con esa implementación. Entonces, estos gobiernos anteriores han venido desarrollando acciones de esa política pública. Básicamente los que uno puede referenciar más, por ejemplo, son el tema de violencias, en el tema, por ejemplo, la Casa Social de la Mujer, que ustedes han escuchado, hace parte del eje 7 de la política pública. La Casa Refugio hace parte del eje 2 de la política pública. Entonces, varias de esas acciones que se desarrollan
desarrolla desde el programa Mujer y Género son, digamos, están en la política pública. Luego de esa implementación, que es la puesta en marcha, digamos, de esa política, viene el seguimiento y evaluación. Entonces aquí puede ser un tema importante de pronto para un investigador, alguien que esté realizando alguna maestría en el tema pues de políticas públicas, presentar su tesis de repente en una propuesta de seguimiento y evaluación a esta política pública. Cabe anotar que, por ejemplo, ya hemos conocido una tesis, por ejemplo, de una chica del externado que le hace un análisis a la implementación de la política pública. Por ahí hay unos acercamientos también con otros docentes frente al tema de un análisis a la implementación, a la formulación también y a la implementación. Pero digamos que todavía el tema de evaluación no se le ha hecho gran cosa. Y un último punto sería el tema de reformulación o finalización. Esta política pública está, digamos, proyectada a 12 años, contando del 2015 estaríamos, digamos, estaría vigente esta política pública hasta el 2027. Claro que sí, oye, qué importante ese llamado a unirse, digamos, no dejar la política pública ahí quieta, sino que precisamente desde los ejercicios académicos, desde los distintos actores de la academia, podamos empezar a retomar este tema y, por ejemplo, este tema de la evaluación me parece muy importante. Parte de eso precisamente es también este ejercicio, este conversatorio que estamos llevando acá, como para un poco también ayudar, un pequeño aporte, ¿no? Como que pongamos de nuevo en la discusión, en la esfera pública, todo lo que ha venido siendo esta política pública, este trabajo tan impresionante. Todo lo que nos cuentas es un trabajo enorme y además un trabajo de cuánto tiempo también que ya se ha venido trabajando. Y quisiera precisamente, un poco retomando lo que nos has venido contando, charlar un poco cómo ha sido esa implementación de la política pública, porque me llama mucho la atención todo lo que nos cuentas. Efectivamente, muchas de las medidas que se han venido tomando en el municipio, en las distintas administraciones en los últimos años, responden precisamente a orientaciones que están allí en la política pública, ¿no? Que, como tú lo señalabas, tiene una estructura, digamos, una estructura que parte de unos objetivos, ¿no? Un objetivo general, unos objetivos más específicos, cada objetivo tiene como unos ejes y unas acciones a desarrollar, y entonces en esas acciones, digamos que eso es digamos, lo que uno ve más de forma presente, ¿no? Se materializa a partir de allí la política pública. Entonces me gustaría que nos contaras cómo fue el recibimiento de esa política pública por parte de las mujeres, el municipio, y cómo ha sido esa implementación. Digamos, qué tanto alcance ha tenido, qué tanto se ha podido hacer, en qué medida no se ha hecho, las administraciones, digamos, qué tanto sí le han copiado a la política pública. ¿Cómo ha sido eso hasta el momento? Bueno, cabe notar que, digamos, que todas las acciones, porque de repente yo aquí pues estoy como una vocera, pero aquí hay muchas mujeres que han venido, digamos, acompañando estos procesos. Está Elizabeth Corredor, Fabiola Murcia, Luz María Zapata, Soraya Garzón, Nubia Medina, y se me escapan muchas más, como traerlas en este momento de esta presentación. Digamos que todo ha sido a través de la incidencia de estas mujeres, de todas nosotras, tanto posicionando, inclusive para el tema de aprobación por acuerdo, también fue un proceso. Yo les estoy contando que en el 2007 hicimos un primer momento con candidatos, una agenda, para que ellos incorporaran en sus programas de gobierno y posteriormente sus planes de desarrollo la formulación de la política. Hacia el 2011, volvimos a hacer este evento con las candidatas, creo que en ese entonces había una candidata, para que también nuevamente colocaran en su programa de gobierno y posteriormente sus planes de desarrollo la aprobación por acuerdo. Pero no obstante, nosotros hacíamos esas reuniones con candidatos, sino también, o sea, identificamos todos y todas las candidatas a la alcaldía y hacíamos un desayuno de trabajo donde presentábamos la política pública y básicamente firmaban un pacto con nosotras, todos los que asistían.
posterior a eso, en los encuentros de plan de desarrollo, nosotras nos íbamos, digamos, en tumulto, en grupos, a participar de los diferentes espacios, por ejemplo, en los encuentros que se daban en las comunas. Y ahí nosotras ya previamente habíamos ya acordado qué estrategias o qué acciones de esa política pública íbamos a incorporar en esos planes, en esos encuentros ciudadanos. Digamos que esto también es un proceso no solo de participación, también de movilización social permanente de las mujeres. O sea que ese posicionamiento de esas acciones, nosotras las hemos venido como abanderando y posicionando permanentemente. Podemos enunciar, como ya les decía, acciones como por ejemplo la casa refugio, la Casa Social de la Mujer, que también son, o sea, son de la política pública, que de hecho las dos últimas primeras damas, la Casa Social de la Mujer, digamos, se inauguró en el gobierno anterior, pero pues esto no es de la primera dama de turno, la gestora social, perdón, de turno, sino que es de la política pública de las mujeres en el eje 7. Está el tema de la Casa Social de la Mujer. En el eje 2, que es el tema de violencias, de Soacha justa y libre de violencias, está todo lo que tiene que ver con Casa Refugio. Sí, faltan demasiadas acciones para implementar realmente frente al tema de la participación de las mujeres, frente al tema, por ejemplo, el tema del ambiente digno. También hay unas acciones ahí permanentes, el tema, por ejemplo, de productividad, el tema de profesionalización de las mujeres, que también las contempla la política pública. Entonces, cabe anotar y resaltar muchísimo que estas acciones, digamos que no son, a veces no son ni siquiera voluntad política del gobierno de turno, sino que básicamente las mujeres están todo el tiempo ahí como con un sirirí, un cacareo, mira que necesitamos que nos posicionen estas acciones de la política. Claro, y me parece, insisto, yo creo que eso es lo que más me parece importante resaltar y es que es el hecho de que las organizaciones están constantemente presionando, es decir, si no existe esa presión, ese continuo estar pendiente, pues se abandonan estas acciones. Entonces creo que ese empoderamiento ahí de las mujeres y ese accionar constante ha sido clave para todo lo que ha venido funcionando en la política pública, pero por supuesto también falta entonces también mayor voluntad política de las administraciones, mayor participación también de la población, de los distintos actores que estamos también en el municipio, para fortalecer, digamos, esos elementos que han venido faltando. Acá también un llamado, por ejemplo, a la academia, a la Uniminuto, donde, precisamente desde donde estamos, a que se sigan generando acciones de articulación con todos estos procesos de base tan importantes para seguir fortaleciendo todo este trabajo. Qué bonito me parece eso que me cuentas. Importante, digamos, además que es un llamado y una lección también a todos los tipos de organizaciones sociales en general, ¿no? Específicamente, digamos, el trabajo que vienen organizando muchas organizaciones alrededor del tema de la mujer, pero también otras organizaciones que a veces sentimos, venga, pero ¿cómo hacemos para generar acciones? ¿Cómo es que se logra, digamos, todo un trabajo que realmente se vea efectivo? Y creo que todo este ejemplo que nos trae la política pública de mujer y equidad de género en el municipio de Soacha es una ruta a seguir, ¿no? Es una ruta a seguir sobre cómo se pueden hacer procesos que realmente generen incidencia y transformación. Entonces es tremendo, me parece tremendo ahí todo lo que me cuentas. Digamos, en este momento, ¿cómo sientes tú la política pública? En este momento, digamos, ¿cómo estamos y hacia dónde va la política pública? Teniendo además en cuenta lo que me cuentas, que esto tiene una vigencia, ¿no? Hay una necesidad ahorita como de evaluación. ¿Tú cómo sientes que estamos en este momento en términos de la política pública, su aplicación en el municipio? Bueno, quería también anotar, antes de responder lo que me acabas de preguntar, quería como anotar algo, es el tema del involucramiento de otros actores. Tú citabas la importancia de la academia en este proceso, porque bueno, la academia puede ser muy importante en todo el proceso del ciclo de la política pública, puede dar unos aportes importantísimos, por ejemplo, al tema que no lo hemos hecho acá en el municipio de Soacha, que es el seguimiento minucioso y
y bueno, ir pensando también en la evaluación de esa política pública. Otro actor importantísimo que realmente no ha estado muy cercano y que hemos querido de pronto que involucrarlo es el sector empresarial. Sabemos que ellos se rigen en el marco del compromiso social empresarial y que de pronto de repente pensarnos en, digamos, en ese involucramiento y cómo ellos también aportan, digamos, a todo este proceso de la política pública a través del apoyo a la realización de algunas acciones. Bueno, ¿qué diría yo de la política pública? Nos falta incluir más, sobre todo, como es, digamos que la política pública con sus 8 ejes es clave que si bien, digamos, como el primer responsable de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria y su programa o gerencia de mujer y género, es indispensable el tema de la articulación y la transversalidad con las otras secretarías. Entonces vemos también como algunas falencias en ese proceso de transversalización. Pareciera que esto solamente estuviese como a cargo pues de la Secretaría de Desarrollo Social y es indispensable que las otras secretarías se involucren y en lo posible también, digamos, pues uno no pide a veces que la acción, las metas del plan de desarrollo transcriba tal cual la acción de la política pública, pero sí que se vean cuando se lee, se mira y dice uno, mira, esta acción, esta meta de plan de desarrollo se relaciona directamente con la política pública. A veces pareciera que no, digamos, no de una manera explícita, pero sí implícita. Pero a veces es que es bien complejo hacer como esa lectura o esa comparación entre las acciones de la política pública y el plan de desarrollo. Recientemente le hacíamos como un análisis desde el Consejo Consultivo, desde la Casa Ernestina Parra, a todo, digamos, el texto del actual plan de desarrollo y nos dábamos cuenta pues que el plan de desarrollo contempla, digamos, que uno diga implícitamente como 3 acciones de la política pública, que uno que tiene que ver con la Casa Social de la Mujer, con todo el tema del empoderamiento de la red de productoras, el tema de Casa Refugio y el tema pues de apoyo pues al Consejo Consultivo. Hacíamos pues digamos como unas recomendaciones que el plan de desarrollo no tiene enfoque de género. ¿Por qué? Porque desarrollar programas para las mujeres sin tener en cuenta esas brechas o esas desigualdades, pues que eso no constituye tener un enfoque de género. Esos son simplemente programas para las mujeres. Y también hicimos como una serie de recomendaciones que siendo Soacha un municipio que reporta las más altas cifras de violencia contra las mujeres, no hubiesen, digamos, acciones de prevención, campañas de prevención, que esto pues digamos corresponde, por eso es tan importante el tema de la articulación, en este caso sería una articulación real y efectiva entre Secretaría de Desarrollo Social con Secretaría de Gobierno, porque ahí en la Secretaría de Gobierno es donde están las comisarías de familia que tienen a cargo la atención pues del tema de violencias. Entonces sí se han digamos realizado algunas, se han digamos plasmado algunas acciones de la política pública en los planes de desarrollo, pero es necesario ir más allá, ir construyendo planes de desarrollo con enfoque de género, con enfoque de derechos, que permita desde el análisis identificar a primera vista, no que tienes que irte, será que sí, será que no, muy profundamente para entender. O sea, eso básicamente, digamos, es lo que hemos venido también, digamos, analizando. Lo otro es la necesidad como de un ajuste, una actualización. Se pensaba en algunos momentos como el tema, pues, de revisar, pues, y ajustar la política pública. Estamos como atentas a esto, sí, desde la administración se da, pues estar, por supuesto, muy atentas en cómo lo piensan hacer y cómo se debe hacer, teniendo en cuenta que, pues, digamos, en estos momentos ya no sería un ajuste así como
lo realizamos en el 2015 para la aprobación por acuerdo, de una manera, digamos, a través de unas mesas de trabajo, sino ya sería más a la luz de el tema, pues, hacer como un análisis que permita ver claramente cómo ha sido ese seguimiento, y a partir de ese análisis, que ya sería un análisis más técnico, permitir hacer esos ajustes. O sea, no serían unos ajustes a la ligera, sino unos ajustes muy sustentados a través, pues, de un análisis previo al seguimiento de esa política. Digamos, es lo que proponemos también nosotras desde el movimiento de mujeres y de las personas que hemos estado, las mujeres que hemos estado cerca a este proceso. Claro, y además garantizando la participación precisamente de los actores que han estado allí, ¿no? Porque es un proceso también muy delicado, digamos, el que pueda quedar a la opinión o, digamos a la forma de plantear estos temas de género de la administración que esté presente en ese momento. Entonces, ¿cómo garantizar la participación de estos procesos de base que han sido los que han estado precisamente allí trabajándole fuerte al asunto? O sea, ese es un reto muy importante que tiene en este momento entonces la política pública, ¿no? Entonces, me parece Sí, interesante. es como también como una recomendación, una sugerencia, ¿no? La participación activa, digamos, no solamente de las que hemos estado cerca, sino también un grupo también sustancial de mujeres que puedan también hacer también, digamos, sus aportes frente a ese tema del seguimiento. ¿Cómo han visto esa implementación y cómo se ve a partir de esto la necesidad de una modificación al texto y a las acciones? Excelente. Oye, yo quisiera, digamos, ya vamos llegando un poco al final del espacio, quisiera preguntarte, ¿tú cómo has visto, digamos, el tema actualmente de la movilización de las mujeres, la organización de las mujeres? Hoy en día han salido como nuevas organizaciones, nuevos colectivos. Yo he visto muchas chicas jóvenes que se están como moviendo mucho. ¿Cómo ves actualmente este tema de la organización de las mujeres en el municipio? ¿Y qué consejos les darías? ¿Qué recomendación darías, digamos, a estas organizaciones que vienen interesándose en este tema? Bueno, digamos que el movimiento de mujeres es diverso. Eh, Algunas hemos participado históricamente en todos estos procesos, ya llevamos 20, 15, 25, 30 años algunas en todo este proceso, pues, de movilización y demás. Recientemente, pues, a la luz, pues, bueno, yo podría decir que cómo surgen también los procesos de mujeres acá en el municipio. Entonces, lo que he analizado en este largo caminar es que en un primer momento se dieron por proyectos de desarrollo que ejecutaban ONGs acá en el municipio, que desarrollaban acá en el municipio. Entonces, esos proyectos hacia los años 2000, a principios de los años 2000, que todos esos proyectos tenían un enfoque de género y era como también fortalecer todos esos procesos bueno, en algunos momentos crear procesos organizativos. También, por ejemplo, vi en algunos momentos algunas iglesias también trabajando el tema de mujer. En algún momento también desde la administración municipal se favorecía la creación de procesos de mujeres. Y algo interesante que ha pasado recientemente es a partir de los paros, el paro nacional del 2019, todo ese tema del estallido social, todo lo que estamos viviendo frente a una inconformidad enorme con el sistema tanto político, económico, etcétera, etcétera, han, digamos, surgido procesos como la Asamblea Popular de Mujeres. Se me olvidaba decir también que desde la academia también han surgido, digamos, algunos procesos, algunos acompañamientos. Bueno, frente al tema del estallido social, el tema del paro nacional, pues, digamos, surge la Asamblea Popular de Mujeres. Digamos que para mí es un espacio importantísimo aquí en el municipio de Soacha frente a lo que tiene que ver con la movilización social. Yo creo que es un fuerte de la asamblea todo ese proceso
que ellas han venido desarrollando acá en este tema en el municipio. Entonces las podemos ver activas permanentemente con acciones como por ejemplo en el marco de las fechas conmemorativas como 8 de marzo, 25 de noviembre. Ya les voy diciendo que ahí se están moviendo muchas cosas interesantes este año para participar, invitar también a todas las mujeres y los compañeros que nos escuchan a sumarse de esto que se está construyendo también. Entonces vemos que esta Asamblea Popular de Mujeres se está moviendo muchísimo en ese tema de la movilización social. Participan en las marchas, en los plantones, también desde los procesos académicos. Ellas también dieron un diplomado sobre el tema de género. Digamos que en estos momentos este proceso está muy activo y básicamente pues mi recomendación es que seguir uniéndonos, articulando trabajo. Es necesario también lograr una incidencia más real frente a la administración, frente a los procesos, cuando hay procesos de planeación, que podamos participar más unidamente y colectivamente posicionando pues como todas las demandas de las mujeres. También es necesario para el movimiento social de mujeres la actualización de la agenda de mujeres para la incidencia y para no solo para la incidencia, sino para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestras actividades. Nuestra agenda Tejiendo Intereses Comunes se construye en el 2007, ya han pasado aproximadamente casi 14 años. Que no, digamos que es necesario también actualizarla y alimentarla. Entonces es como lo que dejo ahí en el tintero, Oye, en la chéverísimo. mesa. Y sí, de hecho, esperamos tener pronto a la Asamblea Popular de Mujeres de Soacha aquí en Multidiversales, en estos conversatorios. Estamos precisamente cuadrando con ellas para que puedan estar también aquí de invitadas en este espacio, porque también efectivamente el trabajo de ellas me parece a mí maravilloso todo lo que están haciendo. Pero por ahora, oye, agradecerte un montón este espacio que nos has regalado, este tiempo que nos has regalado, todo tu conocimiento, tu experiencia. Esperamos que a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos han visto y los que nos vean después ya con el video grabado, pues les sea también de utilidad y sobre todo que nos podamos empezar entonces a unir también a estos llamados. Creo que hay unos llamados acá muy interesantes, muy importantes, a seguir fortaleciendo esta política pública, a estar pendientes todo el tiempo de su implementación, a estar pendientes también, digamos, en este ejercicio de seguir haciendo un llamado tanto a los sectores públicos, privados, a la población, a que nos sigamos uniendo a defender los derechos de las mujeres, a empoderar a las poblaciones. Entonces, no, muchísimas gracias de verdad, Clemencia, por tu tiempo y por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas y todes. Gracias, profe Alexander, por la invitación. Y ahí estamos atentas a seguir construyendo y a seguir juntándonos con otras y con otros para tener una Soacha más digna, construirla entre todos y todas. Claro que sí, muchísimas gracias Clemencia. Entonces, pues nada, eso es todo por hoy. Les agradezco un montón su audiencia. Por favor, ayúdennos a compartir estos videos, estén pendientes además de nuestros próximos capítulos en los cuales vamos a tener unos invitados también y unas invitadas muy interesantes que van a estar también compartiendo sus experiencias, sus conocimientos. Entonces, pendientes ahí de Uniminuto Televisión Soacha, pendientes ahí de Multidiversales y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien a todos.